Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, un programa más de los programas que hace Soy Deporte UNAM en directo y bueno, pues en este espacio que nos regalan para brindar más información de las bondades de la psicología del deporte. Mi nombre es Héctor García y soy parte del equipo de psicólogos de la Dirección General del Deporte Universitario y bueno, pues vamos a comenzar. En, en el transcurso de la plática, en el transcurso del programa, les voy a ir poniendo ahí el link de la encuesta o del formulario que tienen que contestar para que puedan ser acreedores a la constancia, ¿sale? Recuerden que es parte de, pues del programa, que al cumplir un ciclo de conferencias, pues a ustedes se les otorgará una constancia con los formularios que van contestando cada viernes, que pues cada uno de los miembros del equipo pues va presentando un tema, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dar inicio con este ciclo en el que son estrategias psicopedagógicas para entrenadores deportivos. Y en este sentido, pues vamos a hablar de la importancia de la retroalimentación en el deporte. Eh, digamos que es un tema bastante común, es un tema pues que es pilar para el desarrollo del deportista, pero pues que muchas veces va en la parte más empírica, ¿sale? Su aplicación. Y en este sentido, pues a veces no tenemos el efecto que queremos o no valoramos el impacto que tiene hacer bien esa retroalimentación con los deportistas, ¿sí? Entonces, pues comencemos. Me gustaría iniciar con esta parte de el famoso pentágono de la iniciación deportiva. ¿Por qué? Pues porque el deportista está inmerso no solamente él solo y el deporte o las reglas del deporte, sino que también en todo su contexto pues está el entrenador, están los árbitros, está el directivo, están los padres, y que cada uno de ellos cumple una función esencial para el aprendizaje del deportista. En este sentido, pues la función del entrenador, pues está más en la parte técnica, táctica, física, ¿no? Y justamente, pues es el que lleva la batuta del proyecto y también tiene que velar porque se brinden esos valores, ¿verdad? En el contexto deportivo, que haya un buen clima entre el grupo al que se está entrenando, al que se está dirigiendo, y pues que justamente cuando vamos a competencias también, pues pasamos o ampliamos más bien las funciones, donde por ejemplo entran los árbitros, pues que también hay un rol más que hacer valer las reglas del deporte o de la competencia, pues que también deja un aprendizaje significativo en los deportistas y justamente personas que cumplen este rol de árbitros, que se dedican o que le dan un tiempo, un espacio también a esta formación o a este aprendizaje que le dejan al deportista, pues también es importante, ¿no? En ese sentido, pues también entran los directivos, que son los que se encargan de sincronizar todo el contexto deportivo de los atletas y los padres, que bien, pues son los que de alguna manera nos educan desde casa, nos están dejando un aprendizaje muy significativo fuera de la cancha, pero que eso también va a permear dentro de, de los entrenamientos, de las competencias y de la convivencia social que va a ser pues con todos los que integran este pentágono deportivo y con con todas las personas a lo mejor con las que entrena y demás deportistas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va dejando un aprendizaje muy importante y pues que se va dando a partir de la comunicación. Entonces, la retroalimentación parte de que es es algo que va de la mano con la comunicación, tanto verbal como no verbal, y que es por ello importante pues hacer una retroalimentación efectiva, ¿sí? Y bueno, de cada una de estas aristas del pentágono de la iniciación deportiva, empiezan a surgir algunas dudas o empiezan a surgir ahí preguntas para justamente pues tener una retroalimentación más efectiva, ¿no?
y ya para que vayamos entendiendo un poquito más a qué se refiere la retroalimentación. Hay preguntas frecuentes. ¿Qué le digo al deportista cuándo? Y ahí es donde empezamos con la parte de una comunicación eficaz y sobre todo a aplicar la retroalimentación, ¿sale? El mensaje que le voy a decir al deportista cuando va a hacerle frente a ciertas situaciones, ¿sí? O cuando necesitamos que entienda algo en específico. Entonces, pues empiezan las preguntas de cuando no tiene un buen entrenamiento, ¿sí? Me han encontrado entrenadores que inclusive me dicen, oye, ¿qué les digo a los atletas? Porque no están entrenando bien, porque no les están saliendo las cosas, ¿sí? Entonces, eso viene de parte del entrenador, también de parte de los papás. ¿Qué les digo a mi hijo cuando llega a casa y no le está yendo muy bien en los entrenamientos? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cambio de categoría, ya está en una categoría más fuerte, o porque están viendo ejercicios, pues que él no tiene la habilidad todavía y le está costando más trabajo. ¿No? Por ejemplo, donde empiezan a hacer como varias disciplinas en la natación. Pueden ser muy buenos en pecho, pero no son buenos en mariposa. Entonces ya van existiendo ahí escenarios y situaciones en donde a veces no sabemos cómo podemos comunicarnos o qué mensaje le podemos dar al deportista, pues para que pueda tener esa apertura al cambio, esa apertura de mejora, ¿sí? Entonces, vamos enfocados en esa parte. Otra de las preguntas o otra de las situaciones que nos dicen antes de un partido importante y sobre todo ahí los entrenadores nos piden mucho, ¿no? Esta parte de, oye, dame un discurso motivacional, ayúdame a crear un discurso motivacional. ¿Para qué? Pues para poder tener a los atletas en el estado óptimo, ¿no? De motivación que necesito para que entren al 100% a, a disputar esa competencia, a disputar ese partido, ¿no? Entonces, pues también ahí es donde si conocemos la importancia de la retroalimentación, de una buena retroalimentación, o si damos ese feedback adecuado, pues no necesariamente es darles el discurso motivacional, ¿sí? Sino más bien podríamos ampliar el discurso hacia herramientas que puede tener el deportista, hacia lo que se ha trabajado durante los entrenamientos, para darle también o transmitirle el mensaje que realmente queremos que se lleve el deportista para enfrentar esas competencias, ¿sí? Y pues ahí son preguntas de muchos entrenadores, de qué les digo antes de un partido importante, qué les digo al medio tiempo, y sobre todo también, qué les digo, qué les aconsejo, qué mensaje les doy cuando pierde un partido, cuando se pierde una competencia, ¿no? Y regularmente ahí el feedback o la retroalimentación que más se da es el regaño por las cosas que se dejaron de hacer, e inclusive pues vamos más allá, ¿no? Que a veces cuando se pierde un partido las emociones están a flor de piel y decimos todo menos lo específico que podemos rescatar de ese partido que se perdió. Y bueno, ahí es donde va a empezar la complejidad de dar un feedback o de dar una retroalimentación adecuada. Ujú. Cuando no le sale un ejercicio o inclusive cuando ya no quiere entrenar y ahí pues va un poquito más allá, no solamente de los entrenadores, sino de los papás. ¿No? ¿Qué les digo a mi hijo cuando ya no quiere entrenar? Pues en primera instancia es el saber por qué, para ver cuál es la naturaleza de esa respuesta. Pero muchas veces les comento, la retroalimentación se da de manera tan empírica, nos dejamos llevar por las emociones y no tenemos impacto en el mensaje, ¿no? A veces ya nos salimos del contexto y queremos solucionar el problema con muchas otras cosas y no con la raíz de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues cuando a lo mejor un atleta ya no quiere entrenar, pues realmente no estamos viendo por qué es real, no quiere entrenar y estamos ya diciéndole a lo mejor el discurso motivacional de cumplir los sueños y cosas así. Entonces,
Es ahí donde entra la técnica del feedback, que no nada más es dejar el mensaje como tal o dar el consejo y ya, sino que debe de haber pautas que podemos seguir. ¿Por qué? Pues porque es importante. A partir de un feedback adecuado, podemos hacer que este atleta pues esté en una zona donde no quiera cambiar a una zona en la que pueda corregir, se sienta libre para poder tomar decisiones, se sienta libre para afrontar competencias, entrenamientos y pues que pueda continuar con su proceso o con su carrera deportiva. Y bueno, ya teniendo en cuenta el contexto, yo creo que ahí es donde sí tenemos, bueno, teníamos bastantes ejemplos de lo que ocurre en el día a día pues con la vida de un atleta y de que no todos los entrenamientos son buenos, no todas las competencias se ganan, de que se trabaja para llegar a una competencia fundamental y que en todo ese momento entran árbitros, todos los que están en el pentágono de iniciación deportiva y que dejan un aprendizaje, pues ya vimos que es un mensaje el que se tiene que dar. Constante comunicación es la que hay entre el entrenador y el deportista, el entrenador y los papás, el entrenador y el árbitro, el entrenador y los deportistas y los directores técnicos o los entrenadores, ¿sale? Entonces, ¿qué es el feedback? Es un término que proviene del inglés y que ya tiene bastantes años, ¿sí? Y que se ha ido transformando poco a poco. Ajá. En este sentido, pues muchos psicólogos y personas que estudiaron en esta parte del feedback, pues se dieron cuenta que de manera empírica no era suficiente dar un mensaje al deportista. ¿Por qué? Pues porque de esto dependía sí, depende las decisiones que posteriormente vaya él a tomar en cuestión a sus entrenamientos y a sus competencias. Entonces decían, ¿cómo lo hacemos? Hacemos que un feedback sea positivo, que sea negativo, ¿sí? Que vaya enfocado a la mejora o que sea correctivo. Entonces, hubo bastantes modificaciones en cuanto a la terminología de cómo se tenía que dar ese feedback o esa retroalimentación, ¿sale? Tanto que, pues ahorita ya en la actualidad no hablamos de dar un feedback positivo o un feedback negativo. En este sentido, ya hablamos más de un feedback orientado a la mejora, un feedback orientado al cambio, ¿sale? Y qué bueno, dado el impacto que tiene en el deportista, pues se empezó a expandir esta técnica, tanto que pues en el español se traduce como retroalimentación, ¿vale? Y dice que es una información proporcionada al jugador para ayudarle a repetir los comportamientos motrices adecuados y eliminar las conductas incorrectas y conseguir los resultados previstos, ¿sí? Como les venía comentando, pues es un mensaje que le vamos a dar a un jugador. ¿Para qué? Pues para que se repitan esos comportamientos, esas conductas. O también, pues para eliminar o corregir esas conductas o esos comportamientos motrices que no nos van a ayudar a conseguir los objetivos, ¿sí? Y aquí es donde de manera empírica, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues no hay como tal que ver el feedback y así es como a lo mejor lo vemos, pero no, el feedback está todo el tiempo, ¿sale? Yo creo que cuando van bien las cosas, pues es cuando más retroalimentación debe de existir entre el entrenador y el deportista para que se sigan cumpliendo, pero muchas veces pasa todo lo contrario, las cosas van bien, no hay mucha retroalimentación, las cosas van mal y queremos sacar todos esos detalles que no se venían haciendo bien o todas esas correcciones que no se atendieron en su momento para poder armar un feedback cuando las cosas no van bien, ¿sale? Entonces tenemos que ver que el feedback o la retroalimentación están en todo el tiempo, ¿sí? Y que nos pueden ayudar a potencializar esas conductas que ya se vienen haciendo bien y que por consiguiente nos pueden ayudar a mejorar de manera sustancial el rendimiento deportivo, el clima o el ambiente deportivo entre el equipo, que pueden ayudar a mejorar las tareas de los entrenamientos, que puede ser más, que es más dinámico, que puede ser más dinámico.
¿sale? Que entre mayor retroalimentación exista y que sea de un impacto favorable, vamos a tener pues mayores oportunidades de poder potencializar el rendimiento del deportista, ¿sale? Y bueno, dentro de las cosas o por qué es importante tener esa constante retroalimentación, más allá de que sea positiva o negativa, que vaya enfocada o orientada hacia la corrección, que vaya enfocada hacia hacia el logro de cosas, ¿sale? Y bueno, una de las cosas por las que es importante esta retroalimentación es porque nos ayuda a corregir conceptos erróneos, ¿sí? Por ejemplo, cuando las instrucciones no son acorde a la edad, eh, a veces, y nos pasa a todos, no solamente a los entrenadores, nos pasa a todos que no que tenemos tan estudiado un tema que cuando lo tratamos de explicar, lo mencionamos con palabras muy técnicas o sí, o estamos acostumbrados a tener un cierto público que cuando cambiamos la edad, pues ciertas palabras o ciertas frases que solemos utilizar, pues no nos las van a entender, ¿no? Se ve más marcado en los entrenadores o en las personas que se dedican a la educación, a la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque no es tienes que modificar la información que le brindas a un deportista de una edad de 12 años a un deportista que tiene una edad de 8 años. O sea, tenemos que modificar ahí ciertas palabras para que sea más entendible y puedan comprender los conceptos reales del deporte. Sí, entonces a veces les digo, tenemos tan preparado el tema, a veces tenemos comunicación con cierta edad de personas y cuando cambiamos no nos damos cuenta, ¿sale? Entonces, pues ahí la mejor forma de corregirlo, pues es teniendo ese feedback adecuado, de decir, esa retroalimentación, de decir, híjole, sí tengo personas con otro tipo de edad, entonces tengo que modificar mi discurso, ¿sale? O tengo cierta población, tengo que modificar mi discurso. Y hablar con muchas palabras técnicas que va encaminado a a las instrucciones, ¿no? Uno a lo mejor nos limita que la edad es un factor que no nos van a entender y la otra es que si hablo con muchas palabras técnicas, pues tampoco me lo van a entender porque ellos no son los especialistas, ¿sí? Y a veces en el deporte sí tratamos de poner muchos tecnicismos sin darnos cuenta. Y esto pues da que cuando el deportista recibe el mensaje, pues no lo comprende, ¿no? Nos han llegado deportistas que le digo, oye, ¿entendiste lo que te dijo el profe? Pues sí, me dijo que hiciera esto, pero pues la verdad eso no sé qué significa. Entonces, pues inclusive me da pena preguntarle y me quedo con mi duda, ¿no? Y cuando la jugada sale mal, pues obviamente, pues la retroalimentación va en sentido de regaño, de por qué no lo quiere hacer, de que no es bueno, ¿no? Inclusive ya van tomándose como otros adjetivos dentro de esa retroalimentación y que pues ya no dio en esa naturaleza a lo mejor de que, oye, no está entendiendo el concepto, ¿sale? Y bueno, poder corregir esos conceptos, poder tener esa retroalimentación de decir, voy a cuidar mi vocabulario, voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mi discurso con las personas con las que hablo en cuanto a lo mejor a las edades, en cuanto a la expertise que puedan tener en el deporte, pues va a mejorar el entendimiento de ese deporte, que no solamente comprenda las reglas, sino que vayamos generando pues también esa autonomía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el deportista ya al entender bien el concepto va a saber dónde utilizar ese gesto deportivo y dónde no. Entonces va a tener mayor libertad, mayor confianza, ¿sale? Y pues vamos a generar mayor toma de decisiones al entender qué significa todo este contexto o este gesto deportivo. Eh, He llegado a estar con equipos en donde a lo mejor los atletas, sobre todo en deportes grupales, donde trabajan como si fueran robots. Casi, casi les dices, a ver, ponte en este lugar y vas a hacer esto, y cuando los pones, lo hace, ¿no? Y cuando ya a lo mejor la jugada
tuvo una variación o tuvo algo diferente, pues a lo mejor ya no les explicamos porque dijimos, bueno, ya lo hace bien, pero ya al momento de que genera esa autonomía o de que lo tiene que hacer solo el deportista, ya no lo hace. Y decimos, no, pero es que ¿por qué no lo hiciste? Y cosas demás, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con esta parte, ¿sí? De que el poder entender esos conceptos erróneos va a poder hacer que el deportista sea más autónomo, que sepa en qué momento sí, en qué momento no, y eso va a potenciar muchísimo el rendimiento del equipo, el rendimiento inclusive del mismo deportista. Otra de las cosas por las cuales es importante aplicar un buen feedback, una buena retroalimentación, es porque vamos a ajustar distorsiones sobre la capacidad para realizar una tarea con éxito. ¿Ah? En primera instancia vamos a mejorar el autoconcepto, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque vamos a hacerle saber al deportista cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos de mejora y que puede empezar a trabajar en ellos. Ajá, con esa constante retroalimentación, a lo mejor dar ese mensaje para mejorar algún gesto técnico que sea llevado a la instrucción. Muchas veces encontramos mensajes en donde le dice el entrenador al deportista, oye, es que tienes que patear mejor porque esto ya lo venías haciendo, y no puede ser que ahorita no te que lo estés haciendo mal. Entonces ya añadimos muchas cosas al, al mensaje que le queremos dar al deportista, ¿sale? Entonces ahí es donde empezamos a tener un feedback vulgarmente negativo que no va a ayudar en nada a que consiga el deportista ver su imagen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y poder trabajar, ¿sale? Entonces, si empezamos a trabajar con una retroalimentación enfocada a la instrucción, a la corrección del gesto, pues vamos a ayudarle al deportista que pueda ver cuáles son sus capacidades reales, ¿sale? De cuál es mi fortaleza, cuál es mi punto de mejora. Y después empezar a identificar pues los pensamientos limitantes, ajá, porque a lo mejor y ya me sale muy bien, pero pues ya cuando lo llevo más a la parte interior, pues sí hay pensamientos que me limitan a hacerlo porque sigo teniendo desconfianza, ¿sale? Entonces, eh, el poder tener una retroalimentación efectiva nos va a ayudar a que él también pueda reconocer que, pues que las mismas creencias que tiene son las que lo están limitando y pues que en este sentido, con una retroalimentación efectiva, pueda tener esa seguridad, pueda tener esa libertad de, de verse con claridad y decir, ok, sí son mis creencias, entonces las voy a cambiar. Y que el entrenador mismo con esa retroalimentación va a ayudar a que el deportista cambie esas distorsiones o esas creencias limitantes. Ajá. Y pues que vamos a tener ahí, que vamos a mejorar la confianza, vamos a mejorar la autoestima para que el deportista pueda entrenar mejor, pueda aprender mejor, que se pueda desempeñar mejor en su deporte dentro y fuera del campo, de la cancha. Otra cuestión de por lo cual es importante un buen feedback, una buena retroalimentación, está en la parte actitudinal y otra en la parte técnica. En la parte actitudinal, pues que el deportista con una retroalimentación positiva, una retroalimentación efectiva que le dé el entrenador, pues va a estar en esa apertura de mejorar los ejercicios que se le dejan en el entrenamiento. Va a tener esa apertura, esa flexibilidad o tolerancia para poder entender mejor a sus compañeros, para poder comunicarse mejor con los compañeros, para poder trabajar de manera más libre, ¿sí? Y que pueda tener mejor actitud hacia el entrenador, que pueda tener esa recepción o esa apertura también a lo que le pueda decir al entrenador. Y aquí va un poquito enfocado esta parte también de que el feedback o la retroalimentación va a funcionar en tanto veamos que el entrenador gana esa confianza, se gana ese lugar con el deportista
para poder decirle algo y que el deportista lo tome a bien, ¿sale? Y ahí pues también intervienen las bases de una comunicación efectiva, ¿sale? Y bueno, también aquí nos ayuda una buena retroalimentación a mejorar la técnica. Todos los deportistas que mejoren la técnica, pues obviamente van teniendo mejor desarrollo en su carrera deportiva y van a estar siendo también teniendo esa flexibilidad y esa curiosidad, esa apertura por mejorar sus habilidades deportivas. Ajá, entonces, pues en esto nos puede ayudar una retroalimentación. Y bueno, ¿para qué también nos ayuda la retroalimentación? Para aumentar la motivación intrínseca. Aquí hay que tomar en cuenta que también el aplicar esta técnica de retroalimentación se dieron cuenta que iba muy enfocada para aumentar la motivación. Al final, quien está en la competencia, quien está en un entrenamiento, quien toma las decisiones en esos escenarios, es el deportista solo, ¿no? Porque al final, aunque el entrenador esté ahí, eh, en la competencia el entrenador tiene que estar por fuera y no puede estar mencionando a cada rato qué es lo que tiene que hacer exactamente o cómo corregir una situación. ¿Por qué? Pues porque son milésimas de segundos en las que tiene que resolver el deportista. Entonces, eh, tenemos que trabajar en que haya una motivación interna, ¿sale? Y con una buena retroalimentación vamos a hacer una buena base para que este deportista, al tener una buena motivación, pueda tener una buena imagen y pueda tener la libertad y creerse con la capacidad de solucionar cualquier problema que se le enfrente. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos dos tipos de motivaciones, una que es intrínseca y otra que es extrínseca. La intrínseca tiene que ver con todos los pensamientos y con todas esas bases que se generan con un feedback justo, un feedback de impacto de entrenamiento a entrenamiento, que al final le va a dar herramientas y que al final le va a dar la seguridad de poder ser capaz de realizar algo. Ajá. Y la motivación extrínseca o externa, pues son todas esas aprobaciones, son todas esas cosas externas que van a hacer que el deportista pueda tomar una decisión, que el deportista pueda jugar mejor, que un deportista se pueda desenvolver bien en su competencia, ajá, pero que las tiene que dar el otro. Y como les comento, si el entrenador en una competencia no puede estar como tal junto con el deportista, pues ahí si incentivamos esa motivación externa va a ser difícil de que el deportista se pueda ver con esa capacidad o que el deportista pueda hacerle frente alguna situación de competencia, ¿sale? Entonces, una buena retroalimentación aumenta la motivación interna, ¿sale? Aumenta la autonomía y la libertad psicológica y le va a ayudar a que reconozca rápidamente los errores y que esté en esa apertura de cambiarlos, lo que nos va a dar como consecuencia pues una mejora de rendimiento. Y bueno, estamos hablando de que puede ser muy fácil dar esa retroalimentación. ¿Por qué? Pues porque fácil podemos decir, háblale positivo y listo, ¿no? Pero empieza a tener cierta complejidad. ¿Por qué? Pues porque el mismo entrenamiento, el mismo proceso de un periodo de entrenamiento, o sea, de una temporada, de un torneo, pues va haciendo que no todo el tiempo vamos a tener el mismo estado anímico, que no todo el tiempo vamos a tener la misma exigencia deportiva, que no todo el tiempo vamos a tener días buenos en nuestro deporte, ¿sí? Y que en este sentido, si no trabajamos el feedback de manera dinámica, de manera constante, pues va a ser difícil que pueda ser simple y directa. Entonces ahí ya vamos quitándole que no es tan fácil dar esa retroalimentación si no la trabajamos en el día a día. Y aquí dice, no siempre el discurso positivo puede ser positivo. Ajá. Muchas veces el hablarle al deportista cosas positivas, pues no le va a ayudar al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no va a poder, no vamos a atacar el problema que se está suscitando de raíz. Ajá.
En ese sentido, pues decimos, un feedback, dale un tema, un consejo motivacional de no te rindas, ánimo, échale ganas. Pues no, al final también tenemos que generar, que decirle al deportista en qué está fallando para poder, para que pueda mejorar y que a veces eso que está fallando pues, puede ser muy negativo, ¿no? Aquí tiene mucho que ver el tono de voz con el que le vamos a decir las cosas, las palabras que le vamos a decir para que eso negativo no lo tome como tan negativo, sino que lo tome pues con esa orientación de cambio, ¿sí? Que lo tome con esa situación de, es un punto que puedo mejorar, ¿sí? Entonces, es por ello que el entrenador tiene que estar fomentando constantemente una buena comunicación para que cuando llegue el momento de realizar esa charla o de dar ese mensaje de estos gestos no nos están ayudando porque nos están llevando a no cumplir los objetivos o te estás equivocando mucho, vaya, eh, pues pueda tomarlos bien el deportista. Ajá. Pero si el entrenador está desapegado de su deportista, es decir, desatento, casi no hay retroalimentación, casi no hay comunicación, entonces cuando llegue el momento de orientarlo hacia el cambio, pues no va a haber como ese vínculo entre el deportista y el entrenador como para que el deportista pueda decir, sí, cierto, tiene razón, tengo que cambiarlo porque es para mejorar. Ajá, y que a lo mejor decimos, no, pues es difícil que pase, pero en la práctica pasa muy común, ¿sí? Y que el entrenador puede perder autoridad o puede perder credibilidad en cualquier momento del entrenamiento si no hay una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer este feedback, pues ya no es tan simple, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta varias cosas para poder dar esa retroalimentación efectiva. Y bueno, sí sería bueno mencionar cómo brindar esa buena retroalimentación o qué pautas podemos tomar como entrenadores, como padres de familia, como árbitros, eh, para poder dar esa retroalimentación que sea efectiva. Yo hago más uso de la palabra efectivo o de mejor impacto para no caer entre lo positivo y lo negativo porque hay muchas discrepancias, ¿no? Tan así que les decía, muchas veces el discurso positivo pues no es tan positivo, o sea, no es estar en esa positividad. Yo creo que a veces sí es necesario hablar de cosas que duelen, de cosas que son necesarias para fomentar el cambio, para fomentar la reacción del deportista y que pues no son tan agradables de escuchar, pero que eso es lo que también nos hace crecer, ¿vale? Entonces, en primer lugar, que sea pertinente y apropiada sin juzgar. El mensaje que le vamos a dar al atleta tiene que ser específicamente para lo que, para lo que queremos mejorar, ¿sale? Y sin juzgar a la persona, porque muchas veces cuando estamos dando el mensaje, nos gana el impulso de ponerle ese adjetivo a la persona, ¿no? Por ejemplo, es que a ti no te sale este ejercicio porque eres flojo o floja, porque ya tu cabeza no te da para más, porque eres muy lento. Entonces, ahí tenemos que ser muy pertinentes. ¿Sale? Ya cuando estamos haciendo este tipo de comentarios, ya estamos juzgando a la persona y ahí es donde el feedback pierde todo su impacto. ¿Sale? Ya no hay una retroalimentación y ahí es donde entra lo complejo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha claridad de ser pertinentes, de decir, esto es lo que vamos a abordar en la retroalimentación que yo le quiero dejar a mi deportista. Explicarle todo esto que está haciendo a lo mejor malo, en lo que se está equivocando, pero que sea muy específico, sin meterme en la persona, sin ponerme a hacer un juicio de valor para que nos vayamos entendiendo un poquito más. Ajá. Y el segundo paso es claridad de los criterios a mencionar. En este sentido, sí es bueno poner ahí una listita de cuáles son los criterios que vamos a abordar en esta retroalimentación. A lo mejor
un deportista de nado, pues tiene problemas la brazada, tiene problemas con el pateo, tiene problemas con cómo tiene la postura dentro del agua, pero lo que ahorita nos interesa nada más es el pateo, entonces es ahí donde tenemos que empezar a desglosar, ¿sale? Y ahí es donde empezamos a generar la estructura, que es el tercer paso, clasificar los criterios por prioridad, ya que solamente tomando otra vez el ejemplo del nadador, vamos a trabajar la patada, pues también hay un sinfín de cosas que se tienen que trabajar para mejorar la patada. Y es ahí donde vamos a empezar a clasificar en puntos pequeños y muy específicos cuáles son los más importantes a abordar. En este caso, a lo mejor cuál es el error que más persiste y vamos a empezar por ahí, ¿no? Y ya si no nos da tiempo de trabajar todos esos puntos, pues ya vamos a tener ese orden de prioridad. ¿Para qué? Pues para que veamos que el deportista sí se fue con una retroalimentación adecuada, que no fueron minutos en donde nos salimos del tema y pues que a lo mejor quedó más confundido el deportista. Entonces, ahí clasificar esos criterios nos va a ayudar muchísimo para decir, ok, si la retroalimentación duró 2 minutos o la plática con mi deportista duró 2 minutos, pero se llevó lo más importante de lo que quería en este momento. ¿Sale? Ya habrá más días para poder seguir retroalimentando y que los criterios que en ese momento no eran importantes porque ya quedaban en el criterio, en la lista número 5 o 6, pues en la siguiente retroalimentación se van a volver el tema de prioridad número 1 y 2, ¿sale? Entonces eso nos va a ayudar mucho a dejar un mensaje adecuado, un mensaje efectivo al deportista. Ajá, sin distracciones o en privado. Y muchas veces, vuelvo a repetir, dada el contexto o el proceso deportivo que se va viviendo, pues a veces cuando no salen las cosas y queremos dar esta retroalimentación, la damos en público. Me han tocado ver muchos deportistas y entrenadores que empiezan a tocar ese tema que tiene que ver con retroalimentación para mejorar algo y se los empiezan a decir dentro del mismo entrenamiento junto con todos los deportistas o que lo quieren dar en un momento donde hay muchas distracciones, a lo mejor en plena competencia, y justamente donde pasa más gente. Entonces, una buena recomendación para poder tener un buen feedback con el deportista, porque son temas muy importantes, pues es buscar un lugar tranquilo, un lugar sin distracciones, ¿sale? A lo mejor sé que es difícil y van a decir, doctor, no podemos poner al deportista en una competencia y pedir una oficina para poder pues tener esa retroalimentación con él. No, quizá no se puede, pero a lo mejor sí apartarlo un poco y poder hablar con él o con ella, ¿sale? Sí, buscar ese lugar tranquilo para poder hablar con él o con ella. Ajá. Buscar un momento, también donde no tenga que estar haciendo tanta actividad el atleta para que nos pueda poner atención, porque si no nos pone atención, tampoco va a funcionar la retroalimentación. Voy a gastar esos 2 minutos y el deportista no se va a quedar con absolutamente nada, ¿no? Y en privado, justamente, pues para tener esta integridad del atleta, más cuando se van a tocar temas delicados, pues para que no haya malos entendidos o para que el deportista no se sienta avergonzado de lo que le están diciendo y justamente tenga como más los sentidos en esa parte de recepción, de qué es lo que me va a decir mi entrenador para poder mejorar en mi deporte. Ajá. Y bueno, también hay distracciones que pueden ir en el sentido de desviarme del tema. Si no hago bien mi estructura y no clasifico bien qué es lo que quiero dar como mensaje para que lo corrija o para que lo cambie o para que potencie o siga realizando esas conductas que sí nos están trayendo buenas cosas, pues están este tipo de distracciones, ¿no? De que me salgo del tema. Entonces, no, al no haber esa clasificación de temas, puedo incurrir en hablar de otros temas que no son pertinentes para ese momento
y que igual el deportista ya no se va a llevar absolutamente nada. Entonces, podemos hablar de distracciones. Uno, que son externas, ¿sí? Y que puede ser por la misma gente, por el mismo espacio, y las otras distracciones que son el que yo me pueda cambiar de tema o que pueda decirle muchas cosas de otra serie de áreas que no son para ese momento. Entonces, ahí hay que cuidar mucho esos dos tipos de distracción para poder dar ese feedback de manera objetiva o de manera de mayor impacto. Ujú. Y que también tenemos que tomar en cuenta la coherencia con las necesidades de cada jugador de acuerdo a sus habilidades, ¿sí? Que es lo que yo les decía. Tenemos que ser muy coherentes en que el feedback que les vamos a decir tenga un sustento con las habilidades y los recursos que tiene ese deportista. Obviamente, si le damos un consejo donde el deportista le dices tienes que comer tal cosa y el deportista no lo tiene, pues obviamente nuestro feedback no va a funcionar mucho, ¿sale? O si le decimos al deportista, oye, es que tienes que correr tantos kilómetros y el deportista en su vida ha corrido tantos kilómetros y eso es lo que le va a ayudar a mejorar, pues obviamente el deportista también va a decir, pues no va acorde conmigo y no lo va a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces tenemos que tener muy congruente que el discurso o la retroalimentación que le demos esté enfocada, pensado en las habilidades del deportista, en lo que puede empezar a hacer para que lo pueda empezar a llevar a cabo y justamente pueda tenerlo tangible. Ajá. Y que también tiene que ir de acuerdo al procesamiento de la información que tiene cada deportista. ¿Sí? Volvemos un poco a lo anterior. Si el deportista no me entiende conceptos o no, sí, si no me entiende los conceptos porque hablo muy técnico, pues también no va a procesar la información como debiera. Y va a decir, no, pues el profesor habló conmigo, el entrenador o entrenadora habló conmigo, pero de lo que me dijo no le entendí. Entonces ahí hay que cuidar mucho el deportista, cómo es el procesamiento de la información, qué tanta expertise tiene en el deporte por la experiencia que lleva y demás, para poder decir, este es la retroalimentación que le tengo que dar, este es el mensaje que le tengo que dar. Tengo que utilizar estas palabras para que me entienda muy bien lo que le quiero decir. Ajá. Y bueno, ya teniendo en cuenta que tiene que ser un feedback enfocado en los recursos del deportista, pues de manera propia como entrenadores tenemos que cuidar mucho que sea un tono de voz adecuado, ¿sí? A veces me dicen, no, pero es que yo hablo así, bien pesado, bien fuerte y soy directo, ¿sí? Pero no todos los deportistas van a tomar o van a entender que eres directo o directa o que hablas muy fuerte. Entonces tenemos que buscar un tono de voz adecuado. Hay deportistas a los que les gusta que les hables fuerte y y entienden muy bien, entienden mejor, pero hay otros deportistas que es todo lo contrario, que entienden mejor cuando les hablas calmado, cuando les hablas en un tono de voz bajo. Entonces tenemos que también tener que conocer al deportista que tenemos al frente para poder saber qué tipo de voz vamos a utilizar cuando le damos esa retroalimentación o cuando le queremos dar ese mensaje. Ajá. Y tenemos que cuidar mucho también la comunicación no verbal. En este sentido, eh, muchas veces los gestos, las muecas, las posturas, pues pueden dañar un poco esa parte del feedback, ¿no? Y podemos estar de que el deportista pueda tener interés a mostrar todo lo contrario. Y bueno, una herramienta que nos puede ayudar muchísimo es la herramienta del sándwich. Mencionar algo positivo de lo que esté haciendo bien el deportista y luego de ahí empezarle a decir qué es lo que tiene que corregir, ¿vale? Entonces, ahí es la corrección o la parte negativa, la parte desagradable que tiene que escuchar el deportista para mejorar y luego cerramos con algo positivo, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que el deportista tenga esa apertura
de cambio, tenga esa confianza de decir, ok, el entrenador habló conmigo, me dijo que estoy haciendo las cosas bien, pero que hay algo que mejorar, que eso no me gustó mucho, pero me dijo que tengo a lo mejor las herramientas necesarias o que puedo hacer esto o que pues inclusive me hizo sentir bien lo último que me dijo, entonces vamos a tomar la palabra, ¿no? Vamos a aceptar el mensaje que me dio y vamos a mejorar. Entonces, la técnica del sándwich es muy difícil de que falle, ¿sale? Entonces tenemos a lo mejor que empezar a aplicarla. ¿Para qué? Pues para que el deportista pueda sentirse más cómodo y pueda sentirse libre. Ahí es un poquito de poner de manera neutral, pues esa parte negativa o esa parte que no nos gusta escuchar como deportistas, pero que la tenemos que tener en cuenta pues, para mejorar, ¿sale? Entonces, eh, pues sería bueno que aplicaran esa técnica del sándwich cuando van a hacer esa retroalimentación con cada uno de sus atletas. Y bueno, para concluir, un entrenador que usa un feedback efectivo, pues va a promover confianza y motivación, ¿sí? Va a tener esa libertad psicológica, va a tener esa confianza de poder sentirse capaz y probar cosas nuevas para estar en esa orientación al cambio y va a haber esa motivación interna, esa motivación en la que el deportista ya no va a necesitar eh, cosas externas para estarse motivado o sentirse bien en sus entrenamientos, sino que él mismo va a ver que tiene las herramientas necesarias o tiene la capacidad necesaria de avanzar en su deporte, mejorar en su deporte y que eso va a alimentar una satisfacción interna, que es igual a la motivación intrínseca, ¿sí? Va a ofrecer herramientas que promuevan la autonomía. ¿Por qué? Pues porque el deportista se va a sentir con esa confianza, ¿sale? Entonces lo que queremos es que el deportista entre mayor, más autónomo sea, pues va a tener mayor posibilidad de enfrentar las situaciones que sean en entrenamientos y competencias. Entonces un buen feedback nos va a dar un deportista autónomo que al final del día nos va a ayudar a que cumpla mejor o que le haga frente a los entrenamientos y competencias. Y va a estar en constante orientación al cambio. ¿Por qué? Pues porque hay comunicación, ¿sí? Va a mejorar muchísimo el vínculo de comunicación entre el entrenador y el deportista. Por si las cosas no van bien, el deportista va a sentirse con la libertad de decirle, porque no va a esperar un regaño, porque no va a esperar algo como tal desagradable, sino que va a esperar cosas racionales, cosas reales, pero que al final sabe que le van a ayudar a mejorar como deportista. Y ahí ya teniendo ese vínculo dinámico entre el entrenador y el deportista, vamos a tener ese aumento de rendimiento, vamos a tener un deportista más equilibrado, técnica, táctica, física y sobre todo mentalmente para que pueda seguir avanzando en su deporte. Y bueno, en el siguiente programa ya van a ver más allá de las consecuencias de dar un feedback, ¿sí? Van a ver ya más a profundidad cómo sería dar un feedback adecuado o no adecuado, positivo o negativo, para que lo puedan empezar a aplicar con sus atletas. Entonces, ahorita era dejar muy en claro que es muy importante esta técnica y pues cuáles son las bondades que nos da la técnica del feedback, ¿sí? Y que no solamente se puede hacer de manera empírica, sino que el conocer bien esta técnica y aplicarla bien nos va a dar mucho, mucho impacto y mucho crecimiento a nosotros como entrenadores y a los mismos atletas. Pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Bye bye.